Esto le puede interesar, es una historia interesante. Se hizo un estudio sobre los libros más leídos desde la invención de la imprenta, y los temas más populares eran, por este orden, la monarquía, eran la deidad, o sea, Dios, la monarquía, el sexo y el suspense. Introdujeron lo mejor de cada libro en un programa de ordenador para que escribiera el libro perfecto. Estaban todos delante del ordenador, apretaron una tecla y apareció la primera frase del libro. ¡Dios mío!, gritó la reina. ¡Me han violado! ¿Quién ha sido? El desencadenante de esta investigación es el Código da Vinci. Por mucho que la novela de Dan Brown llevara meses monopolizando los escaparates de las librerías y llegara a inspirar incontables libros tratando de descifrar su misterio, no me había preocupado demasiado. Hasta un fin de semana de primavera, en el que de pronto París pareció haber sido invadido. La estación del norte estaba empapelada con carteles del famoso código, al igual que el Eurostar. La estación de metro de Concorde había sido completamente redecorada con anuncios de la película. Hordas de turistas venidos de todas partes del mundo se apiñaban en el Louvre, con el libro en la mano y la película en la cabeza. Desde los carteles y las portadas de las revistas, la Mona Lisa había dejado de sonreírme, ahora se burlaba de mí. Un libro había unido al planeta. Se hablaba de 50, 60, 70 millones de ejemplares vendidos. Era un bestseller. Pues bien, quise comprender lo que estaba sucediendo, ir más allá del fenómeno Código da Vinci y explorar el planeta de los bestsellers, conocer a ese puñado de estrellas convertidas en leyendas que han sido traducidas a todos los idiomas. ¿Por qué gustan tanto sus libros? ¿Cuál es el secreto de sus tiradas astronómicas? ¿Cuántos libros ha vendido en todo el mundo? 90 millones. 90 millones de libros. ¿Y qué se siente? Bueno, es un poco... Me cuesta creérmelo. 90 millones no es más que una cifra, pero cuando piensas en la de libros que representa, no me creo realmente que sea yo. ¿Cómo puedo haber hecho yo eso? Bueno, hace un par de años, el tiempo para escribir 2 libros había vendido 80 millones en Estados Unidos. Solo Dios sabe cuántos he vendido en todo el mundo, no sé. He publicado 33 libros. No tengo ni idea. Si contamos las ediciones de bolsillo, deben de venderse por millones. Es raro, cada vez que sale uno nuevo lo pregunto, me dicen una cifra aproximada, pero se me olvida enseguida. Tengo una suerte increíble, y es que en estos 5 años, mis 5 libros han sido número 1 en ventas del año. Pero soy totalmente consciente de que no son las 5 mejores novelas del año. El bestseller es un libro que recauda un montón de dinero y luego desaparece. Efímero o repetitivo. El bestseller es el sueño de todo aspirante al oficio de escritor. Para tener el máximo de posibilidades de su lado, algunos asisten incluso a talleres de escritura. En Estados Unidos hay cientos de ellos. Cómo escribir unas memorias, cómo escribir una novela policíaca, o mejor aún, cómo escribir el gran bestseller. Este es el título del seminario de Donald Maass, un agente literario de Nueva York que ha convocado a sus alumnos un sábado por la mañana en los suburbios de San Francisco. Hoy hablaremos de las técnicas narrativas específicas que permiten que un libro tenga un gran impacto. La buena noticia es que lo que hace el éxito de una novela es algo que controlamos y que podemos hacer. Y ese será nuestro trabajo de hoy. Lo primero que hice fue matricularme en una clase de escritura en la Universidad de Nueva York. Tenía ganas, ansias de escribir, pero era lo bastante lista como para saber que para escribir hay que conocer una serie de técnicas. Esa primera clase me enseñó a contar historias.
Y he seguido contándolas de la misma forma desde entonces. El profesor nos dijo, haceos dos preguntas. ¿Qué podría ocurrir y qué pasaría si ocurriese? Y convertid ese incidente en una historia. Imaginad que ocurre lo peor, un problema insoluble. El conflicto alcanza un punto en el que escapa definitivamente a nuestro control. El sueño ha muerto. El deseo se ha agotado. La esperanza está pisoteada. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Pues hacedlo. Para que ocurra lo peor, tenemos que hacer que ocurra con nuestra imaginación. Tenemos que dejar de proteger a nuestros personajes e ir en esa dirección. Y sé que podemos hacerlo, porque todos lo hemos hecho en nuestra vida, ¿no? Alguna vez hemos estado en el punto más bajo. En mis libros, no debería haber un solo momento en el que pienses, este es un buen momento para parar de leer. Eso no debe ocurrir jamás. No quiero que nadie se diga en ningún momento, vale, ahora me voy a la cama y apago la luz. El lector tiene que estar pensando todo el rato, Dios mío, ¿qué va a pasar ahora? Vamos a acabar este ejercicio. ¿Me das tu manuscrito? Vamos a hacer lo siguiente. Coged vuestro manuscrito y quiero que cojáis puñados de 15 o 20 páginas y hagáis esto. Ahora quiero que recojáis vuestro manuscrito, pero es importante que lo cojáis de manera aleatoria. Revolved las páginas como una baraja. Si hay dos páginas que se siguen, no vale. Si la primera página está encima de las demás, no vale. Luego, cuando lo tengáis completamente revuelto, hojeadlo. Leed cada página y preguntaos, ¿cómo puedo añadirle tensión a esta escena? ¿Estoy creando tensión y suspense? Para escribir, independientemente de que luego se consiga o no, primero hay que tener la ambición de hacerlo. Tener una relación de amor con la gramática, el vocabulario y la construcción de las frases. O sea, no escribir frases para que sean eficaces, como te enseñan en esas pseudoescuelas de escritura, que no son más que formas de sacar dinero a la familia de los jóvenes desorientados que se matriculan en ellas. Hay historias bien desarrolladas e historias mal desarrolladas, pero si hubiese una fórmula para escribir un bestseller o una novela rompedora, os prometo que os la vendería, pero no existe tal fórmula. De verdad, no hay ninguna fórmula. Ojalá la hubiese, pero esto no es una ciencia, es una forma de arte. Hay muchas opiniones sobre las escuelas de escritura. De hecho, la mayoría de los autores de bestsellers no las han frecuentado, sino que han hallado intuitivamente las recetas que les permiten seducir al lector. Con una regularidad ejemplar, entregan a los editores novelas que saben que gustarán al público. Ken Follett cree incluso haber dado con un truco. Lo esencial es la capacidad del autor para atraer al lector a su historia. Sabe, cualquier escritor, bueno o malo, popular o impopular, puede crear un mundo imaginario. Si sabes escribir una novela, sabes describir un mundo imaginario. Pero la clave del éxito es ser capaz de hacer que el lector reaccione ante ese mundo como si fuera real, de tal forma que cuando ocurra algo malo el lector diga, oh, y cuando ocurra algo triste al lector se le salte una lágrima, y cuando surja un peligro el lector diga, Dios mío, ¿qué está pasando? Creo que lo que te convierte en un escritor de bestsellers es el poder de hacer eso. Este es el truco de Douglas Kennedy. En todas mis novelas hay un momento en el que todo está a punto de venirse abajo. Va a haber una gran caída. Puede que otra de las razones de mi éxito es que a todo el mundo le encantan las pesadillas de los demás. Porque a todo el mundo le asustan las suyas propias. Una buena historia ha de tener sustancia. En cierto sentido, yo tengo un estilo propio. Por ejemplo, siempre uso una mujer joven, de entre 28 y 38 años. Quizá porque para entonces ya ha tenido algún tipo de carrera.
Todos mis personajes son mujeres que se han hecho a sí mismas. No vienen de un medio lujoso, a menudo son periodistas, reporteras de televisión, abogadas, fiscales, porque son el tipo de personas que tiene sentido que resuelvan el crimen, que averiguan lo que está pasando. ¿Sabe? Si hay una matanza en un pueblo y la protagonista es una chica que trabaja en una floristería y dice, ahora cierro la tienda y voy a resolver el crimen, nadie se lo cree. Después de 20 o 25 años escribiendo, sigo sin saber cómo transcurre el proceso. Sigue siendo un gran misterio para mí. Solo sé que para un observador externo, para cualquiera que tenga un trabajo normal, lo que hago durante ese tiempo no parece que sea trabajar. A mí no me da la impresión de estar trabajando. Escribir prosa es muy difícil. Siempre postergo el momento de ponerme a escribir porque sé que lo que voy a escribir no va a ser bueno. Se deja para más tarde, porque a nadie le apetece probarse una vez más a sí mismo que lo que hace no está bien. Hay que tener una especie de humildad y decirse, bueno, pues esto no es muy bueno, pero dentro de lo malo voy a intentar buscar algo que esté bien. Y hay que seguir al día siguiente, escribir más páginas que quizá no sean mejores que las de la víspera. Pero un día ocurrirá, como un jugador que se sienta a la mesa de la ruleta en un casino y apuesta por un número que no sale nunca, pero él sigue esperando. Pero un día apuesta todo su dinero por el 17 y sale el 17 y gana. Esa es la situación del escritor. Hay gente que tiene un don, lo cual no es mi caso. Hay gente con talento, pero al mismo tiempo, Mozarts hay pocos. Y eso no impide a un montón de gente tener ganas de disfrutar tocando música. Yo no soy Mozart, pero eso es algo de lo que me he dado cuenta enseguida. Por otra parte, si a alguien le gusta su profesión y no tiene necesariamente talento, la forma más honrada de ejercerlo es trabajando. Creo que es muy difícil averiguar qué hace de un libro un bestseller. En muchos aspectos, el bestseller es un misterio y no creo que nadie se proponga necesariamente escribir uno. De alguna manera se parece más a la política. Muy a menudo un político es elegido y se hace muy popular porque es el momento adecuado. El país está preparado para esta persona en particular, para su cambio de rumbo o de dirección. Y a veces un libro responde a una serie de necesidades existentes. Es el libro que demanda el carácter de la época. Las explicaciones del éxito eran demasiado vagas. Acudí a la Feria del Libro de Frankfurt, una cita ineludible para todo aquel que se interesa por los libros, o mejor dicho, por el mercado del libro. Es la mayor concentración de editores del mundo entero, 100 países representados y 100.000 novedades cada año. Aquí, el libro es un producto, y los autores que se aventuran en esta plaza quizás sepan mejor cuáles son los ingredientes del éxito. He tenido 2 libros en la lista de los más vendidos, y en ambos casos me llevé una sorpresa. Está claro que en esto de los bestsellers entran en juego muchos factores irracionales que nunca se pueden explicar por completo. Y esto no lo estoy diciendo por coquetería. Nunca me habría planteado que 2 novelas mías, Tras la sombra de mi hermano y El amigo y el extranjero, acabarían convirtiéndose en bestsellers. Y sin embargo, así fue. Es evidente que hay autores que logran abordar temas, tener una resonancia, que hacen que de pronto tal o cual libro tenga una posibilidad de venderse. La que más éxito tuvo fue mi 8ª novela. Con las demás no había vendido tanto, me había ido bien, pero no como para estar meses en el número 1 de la lista de los más vendidos. Es algo que no se puede calcular. Cuando ocurre dices, ahí va, un bestseller, genial. Por supuesto siempre puedes decir, voy a intentar escribir un bestseller. Entonces puedes plantearte qué libros funcionan. Te puedes fijar, por ejemplo, en Harry Potter. Muchos han tratado de imitarlo, pero no ha funcionado. O puedes preguntarte qué es lo que funciona. ¿Qué temas son importantes en Alemania o en el resto del mundo? ¿Y cómo se escribe un buen libro? ¿Cómo se hace un bestseller? Pero así no funciona porque la gente no es tan manipulable. Cada cual tiene su voluntad propia. Por último, se necesita el boca a boca de los lectores. Que se vayan diciendo unos a otros, cómprate el último de Susan Froelich, es de lo más divertido.
En resumidas cuentas, hay que acudir a los editores para entender la receta del bestseller. Son ellos los que husmean, los venden, los exportan. Jane Friedman es la papisa del mundo editorial en Nueva York. Tal vez pueda ayudarnos. Desde que tomó la dirección de HarperCollins en 1997, los beneficios de la editorial han aumentado en un 1000%. HarperCollins es una editorial global con ingresos de $1.500 millones al año. Bastante rentable. Nuestra sede está en Manhattan, pero también tenemos un HarperCollins Canadá en Toronto, un HarperCollins Reino Unido en Londres, un HarperCollins Australia y Nueva Zelanda en Sydney, también un HarperCollins India y probablemente muy pronto tengamos un HarperCollins China. Las buenas editoriales son buenos negocios. Siempre ha habido una especie de sabiduría popular según la cual las editoriales son una industria artesanal y no pueden ser negocios rentables. Eso no es verdad, si cuentas con gente competente. Primero hacen falta buenos escritores, es decir, que tiene que haber buenos editores que den con los escritores que valen la pena. Si luego respetas lo que yo considero que es la ética del editor, es decir, comprometerte con un libro desde el principio hasta el final, si tienes gente competente en el departamento de publicidad y si moderas los costes, es totalmente posible tener un negocio rentable. Creo que todo escritor debería tener un agente. El deber del agente consiste en maximizar las ganancias del escritor. Para eso se les paga. Opino que todo autor necesita un agente. Alguien que haga de parachoques entre él y el editor. No se trata de meter cizaña o discordia, sino de asegurarse de que le vaya bien al autor, de que el editor no le está engañando. Cobramos una comisión. Antes era de un 10%. Ahora es de un 15% de las ganancias del escritor para las ventas en el Reino Unido. Y para las ventas internacionales es de un 20%, lo cual es estupendo. Un 20% de un montón. Es un montón, pero un 20% de una birria es una birria. Haga usted misma los cálculos. Si yo vendo un libro por 1 millón de libras y me llevo un 15%, eso representa 150.000 libras. En casi todos los países hay agentes menos en Francia. ¿Por qué no los hay en Francia? Sencillamente porque los autores tienen una relación auténtica con los editores. Es cierto, yo me siento muy cerca de mis autores, ya sean franceses o extranjeros, así que no nos hace falta un intermediario. En los demás países no funciona así, pero ¿cuánto tiempo podremos seguir prescindiendo de los agentes? Aquí no necesitamos agentes. Es evidente que si publica en Estados Unidos necesita un agente, pero en Francia no. ¿Que hay que buscarse un agente? Pues allá vamos. Los americanos han adaptado a la búsqueda de un agente la fórmula del speed dating, esas veladas aterradoras en las que se dispone de 3 minutos exactamente para conquistar a una pareja potencial. Hoy, varios cientos de aprendices de escritor, con su manuscrito en la mano y la cabeza llena de sueños, se reúnen en este gran hotel de San Francisco, con la esperanza de seducir a un agente. Muy bien, vamos a empezar la primera sesión del segundo tercio. Empezamos dentro de 3 minutos a partir de ya. Encantada de conocerte. Igualmente. Encantada de volver a verte. ¿Qué tal? Me llamo Peter, encantado. Encantado, siéntate. Hola Robert, mi historia se llama El chico de la isla. Es una historia personal, aunque menciono a muchos autores. También lo veo como un libro híbrido. Así que son unas memorias, ¿no? Son unas memorias, aunque también es lo que yo llamo ensayo narrativo. Yo diría que es más un libro para mujeres. Mi manuscrito trata de un pintor que se va a París siguiendo los pasos de los impresionistas. Yo voy con mi novia y vemos la ciudad a través de los ojos. La regla es engancharlos desde la primera frase. Conseguir interesar a la gente lo más rápido posible.
Mándamelo y le echaré un vistazo. Eso haré, gracias. Hola, Hola, siéntate. ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Soy todo oídos. Sexy Things es una serie de 7 novelas que sumergen al lector en las vidas pecaminosas de una serie de mujeres despampanantes y de los hombres que se enamoran de ellas. La primera historia es la de Sofía, que adopta el alter ego de Saint Beth al morir su madre. Creo que deberías echarle un vistazo. Supongo que impones demasiados límites. 1 o 2 capítulos de muestra. Te digo esto solo como agente. No me he metido en tu historia, aunque valoro tu entusiasmo. Pero eso no tiene por qué darte necesariamente los resultados que buscas. ¿Cuál es tu sueño ahora? Escribir bestsellers e ir al programa de Oprah Winfrey. ¿Que por qué? ¿No es lo que quiere todo el mundo? ¿Y qué es un bestseller para ti? Estar en la lista de los más vendidos del New York Times. Sería genial estar entre los 10 primeros. Es un sueño ambicioso, ¿no? Es ambicioso, pero hay que tener sueños, ¿no? Así que me aferro a ese sueño. ¿Cómo se detecta un bestseller? Sabe, yo siempre digo que los editores tenemos una particularidad con respecto a los lectores. Sencillamente somos gente que ha leído más que los demás. Por tanto, podemos remitirnos a lo que hemos hecho, a lo que hemos publicado, lo que se ha publicado, lo que hemos visto publicar, lo que hemos visto que funciona o no funciona. Con ese tipo de reflejos, desde ese prisma leemos un libro y nos decimos, vaya, este tiene algo en las entrañas. Está claro que cuando leímos a Mark Levy todos nos dijimos, es un narrador nato, el lector queda prendado con esta historia. Creo que este entusiasmo de la primera lectura es lo que le hace decirse a uno de pronto, este libro va a funcionar. Claro está que no siempre funciona, pero sí funciona bastante a menudo. Comprar narrativa es difícil y puede resultar muy caro y fracasar. Pero también puede funcionar muy bien. Nunca he logrado dar con una fórmula sobre qué libros comprar y cuáles no. Y he de decir que en la categoría de la toma de riesgos se corren muchos más en el campo de la narrativa. Más riesgos financieros, de principio a fin. Creo que es un negocio arriesgado. Pero cuando algo funciona, te sientes orgullosa. Sabe, cuanto más se ejerce este oficio, más se equivoca uno. La edición no es una ciencia exacta. Pues bien, le voy a confesar, mi querida Annick, nosotros rechazamos el Código Da Vinci. Rechazamos el Código Da Vinci. Lo leímos en un estadio muy, pero que muy prematuro. Acababa de ser publicado en Estados Unidos y había obtenido cierto éxito, pero todavía no era el bestseller del siglo. Y en efecto lo leímos, reconocimos su buena factura, porque está bien hecho, dan ganas de seguir leyendo, etc. Pero también nos asustó un poco en la medida en que transcurría en Francia, y nos pareció que esa forma tan americana de hablar de Francia podía alejar al público francés. Y nos equivocamos. Adoro a los escritores. Respeto a los escritores. Me parece fantástico ser capaz de partir de una página en blanco o una pantalla de ordenador vacía y acabar con una cosa impresa. Me parece una tarea fantástica y los respeto. Por eso quiero mostrarles mi respeto aportándoles lo que pueda. Lo cierto es que me gustan los autores. Muchos editores ingleses consideran que no deben intervenir en el proceso creativo, mientras que los americanos creen que su trabajo consiste precisamente en intervenir en él. Eso me gusta. Cuando alguien me dice algo y tiene razón, lo reconozco. Entonces tengo que darle vueltas, tengo que hacer yo el trabajo, pero partiendo de esa base. A veces incluso tengo que pensar en maneras de cambiar a los personajes para hacerlos más interesantes. Creo que un escritor debe llevar su texto al editor y decirle, ya está, ya lo puedes publicar.
Nada de consejos, porque el editor está demasiado metido en el mercado. Un editor se ve obligado a publicar libros malos para sobrevivir. Tiene sueldos que pagar, así que tiene que vender de todo. Yo no puedo pedirle su opinión sobre mi texto a un editor cuando sé que ha estado diciendo cosas buenas sobre libros que a mí me parecen infames. No puedo fiarme de él. Así que la lectura que pueda hacer el editor de mi texto no me interesa. La única persona que sabe de qué va el libro y cómo está escrito es mi secretaria, que es quien lo mecanografía. Es extremadamente discreta, pero la encuentro muy útil, porque tiene un gusto literario exquisito y confío plenamente en ella. Así que a veces le pregunto, después de haberle dictado algo, ¿te suena bien? Pero francamente, no siento ninguna necesidad de hablarlo con nadie. Y menos aún de pedirle consejos a nadie. Tu editor y tú sois los padres del libro. Naturalmente tú eres la escritora, pero ambos tenéis el mismo deseo: crear una buena historia. Una historia satisfactoria y bien contada. Por eso, si mi editor me dice algo sobre un capítulo o un personaje, siempre sé que lo dice por un buen motivo. Puede que el problema ni siquiera sea el que está diciendo él, pero hay algo que falla, algo que no suena bien. Ya no se trata tan solo de seducir a un público nacional. Un buen bestseller ha de cruzar las fronteras. Un auténtico bestseller es un producto planetario. El mercado de las ventas en el extranjero es un mercado tremendo para nosotros y siempre tratamos de comprar los derechos internacionales. Creo que es muy importante que HarperCollins sea una editorial realmente global en el mundo angloparlante. Así pues, quiero tener los derechos de publicación en todos los países donde se hable inglés. Estoy profundamente convencida de que debemos hacernos con los derechos internacionales, porque pueden ser muy lucrativos. Y desde luego ayuda mucho que tu libro esté publicado en todo el mundo. El mercado internacional, por desgracia, va un poco en un único sentido. En Alemania compramos mucha literatura extranjera, concretamente mucha literatura de países anglófonos. Sobre todo la literatura de suspense, claro. Pero en sentido contrario funciona muy mal. Es así de sencillo. Hay buenos mercados para la literatura alemana, como por ejemplo Polonia o Corea, curiosamente, que compran muchos derechos de publicación a Alemania. Pero exportar a los países angloamericanos es muy, pero que muy difícil. Para los alemanes es muy difícil acceder al mercado americano porque los americanos son un poco cerrados. Se dicen, aquí ya tenemos de todo, ¿para qué necesitamos a los europeos? Pero yo creo que mis libros podrían funcionar bien allí. Es muy probable. Para un escritor es fantástico que lo traduzcan al inglés y que compren sus libros en el mundo angloparlante, pues estamos hablando de unas cifras totalmente distintas a las que puedan manejarse en Alemania. Millones de lectores potenciales para un libro, pero llegar hasta América es una tarea difícil, un camino muy largo. Siempre me han fascinado los bestsellers y su forma de viajar por todo el mundo. Me fascina el hecho de que alguien en Beijing pueda pensar que El Código Da Vinci es un libro que tiene que leer. ¿Cómo ha llegado ese libro hasta sus manos? Lo entiendo, pero al mismo tiempo no lo entiendo. Es bastante gracioso. He escrito historias sobre el Londres victoriano o la Edad Media en Inglaterra, por ejemplo. Y esos libros se venden en Brasil, México, China, Moscú. Los compra gente para la que los países, los lugares que describo, deben de ser como de otro planeta. Y sin embargo mis libros son populares en esos países, con que algo habrá en las historias. Supongo que en el fondo el periodo histórico y el trasfondo de las historias no son más que un telón de fondo. Y lo que encanta a la gente de una historia son las pasiones que involucra. Y supongo que las pasiones humanas son las mismas en todas partes. Todo gira siempre en torno al amor y el odio, y el miedo y la ambición, la venganza. Todas esas pasiones son comunes a todo el mundo.
Es extraño, pero no tradujeron mis 3 primeras novelas a otros idiomas. Y la razón que me daban siempre es que eran demasiado británicas. Y desde que han traducido Menudo Reparto y mis siguientes libros, cuando pregunto a lectores de otros países por qué les gustan, me contestan, porque son muy británicas. Si tienes una especie de noción abstracta de lo que es universal e intentas acceder a ello, creo que no lo conseguirás. Tienes que escribir sobre el lugar del que procedes, sobre las cosas que has hecho, convirtiéndolo en ficción en la medida de lo posible, claro está, haciéndolo tan dramático y conmovedor y entretenido como puedas. Los lectores saben si lo que cuentas viene realmente de ti. Se dan cuenta de cuándo los intentas engañar. A día de hoy, ¿qué exporta Francia con mayor facilidad? En primer lugar, sus novelas, porque las novelas son eternas. Es decir, que una buena historia puede llegar a todos los países y territorios en todos los idiomas. Creo que la novela sigue siendo el género mejor exportado, pero también depende de la novela. La novela un poco... No estoy emitiendo ningún juicio, pero la novela francesa clásica, un poco egocéntrica, yo mismo, mi mujer, mi amante, mis hijos, etc., se exporta cada vez menos. Primero porque es un poco repetitiva y porque el aspecto egocéntrico no se exporta en absoluto. Las novelas que sí lo hacen son las que cuentan una historia de verdad que podría transcurrir en todos los países. Una historia que los editores contarán a otros editores, tratando de convencerlos y de seducirlos. Ya sé que te interesan las primeras novelas, los jóvenes con talento y eso. Pues bien, nos llegó una primera novela en primavera. Bueno, antes del verano, por correo. En Gallimard todavía recibimos libros por correo. Nos pareció muy bueno y lo publicamos. Era un perfecto desconocido, puesto que era su primera novela. Pues adivina qué. ¿Sabes lo difícil que es vender en Estados Unidos? Pues se la vendí a Harcourt. Es una editorial que ofreció un buen precio por esta novela porque les pareció muy buena. ¿Sabes quién es Tania Graff? La compró para Alemania. Eva Cossy para Holanda. También se la vendí a los griegos. Hay bastante gente interesada en España. A ti no te ha llegado aún, pero creo que deberías leerla. Se llama La teoría de las nubes, de Stéphane Deguy. Vale. Es excelente. No es un libro especialmente francés. No es egocéntrico ni narcisista. Es la historia de un estilista japonés, un señor mayor, que vive en Francia. Hay una especie de red que se va tejiendo a medida que progresas en este oficio y que te sirve de apoyo. Puedo tener un amigo italiano que me pregunte, ¿te has leído esta novela noruega? O puedo tener un amigo noruego que me diga, oye, acabo de leer un libro inglés que es fantástico. Todos estos soplos, todas estas redes funcionan y te ayudan a detectar los libros que valen la pena. Todos los días hay subastas en el mundo de la narrativa. Como suelo decir, el auténtico problema con la narrativa es que a veces pagas demasiado por un manuscrito esperando que ocurra algo. Es muy difícil de predecir. Desde el marketing específico hasta las giras de autores, los grandes editores no omiten ningún canal para vender sus libros, pero algunos de estos canales están llenos de suspense. Señores, silencio, por favor. El premio Goncourt 2005 ha sido otorgado en segunda vuelta a François Bellergans por su novela 3 días en casa de mi madre, por 6 votos contra 4 para Michel Houellebecq por La posibilidad de una isla. Estuve en las listas del premio Goncourt de los últimos 7 u 8 años con mis anteriores novelas. Así que en el fondo no me impresiona demasiado. Es curioso porque la gente se espera que me cambie la vida. No soy tan imbécil como para creer que me va a cambiar la vida. Tengo mi cerebro, tengo mi sistema nervioso, tengo mi vida privada y este pseudo tsunami cultural no va a acabar con ellos. Al principio, cuando consigues el premio Goncourt, te ayuda a lanzar el libro, así que lo necesitas si quieres vender mucho. Pero enseguida se invierte el proceso.
De pronto es el premio Goncourt el que me necesita a mí. Yo he necesitado el premio Goncourt, pero si luego no hago nada, si de repente anuncio que me voy de vacaciones a Brasil y me escondo, se detienen las ventas. Así que necesitan a su autor. Los escritores han de promocionar sus propios libros y someterse al gran juego mediático. Ahora tenemos un programa de sobremesa con 2 presentadores. Se llaman Richard y Judy Finnegan. Todas las semanas escogen un libro y piden a los espectadores que se lo lean y luego lo comentan con una estrella invitada. Hoy por hoy, ser elegido por este programa es más importante en cuanto a ventas que recibir el premio Booker o cualquier otro premio literario. De hecho, te garantiza que te conviertas en un superventas. La semana pasada comentamos Tostada, de Nigel Slater. Hoy vamos a hablar de lo que mucha gente considera ya como una obra maestra moderna, Estrella de Mar, de Joseph O'Connor. Ahora veremos qué les ha parecido a Bob y Bonnie. Es un programa muy influyente. Si elegimos un libro, se convierte al instante en un bestseller. Es lo que se llama efecto Richard y Judy. En Gran Bretaña, si consigues que Richard y Judy escojan tu libro, de la noche a la mañana se convierte en el número 1 en ventas en la lista de Amazon y siempre estará como mínimo entre los 10 primeros. Así que recibimos mucha presión por parte de los editores. El director comercial de Simon & Schuster, que es una compañía de muy buen tamaño, me dijo que si consiguiera que hablaran de un par de libros suyos en el programa, se dispararían las cifras de venta. Por ejemplo, Joseph O'Connor escribió un libro llamado Estrella de Mar, que estuvo en nuestro primer programa. Antes de que lo mencionáramos, había vendido menos de 3.000 ejemplares en el mundo entero. Después alcanzó casi los 9 millones de ejemplares. Las ventas aumentaron en una semana en un 3.500%. Puedes promocionar un libro todo lo que quieras, puedes hacer todo el marketing del mundo, puedes aparecer en todos los medios de comunicación. Pero solo hay una cosa que hace que se venda un libro más allá de 70.000 ejemplares. El boca a boca. Nunca he visto un lanzamiento tan mediatizado como el de la última novela de Houellebecq. Es surrealista. Guillaume Durand llegó a hacer un programa especial sobre Houellebecq sin Houellebecq. Para que vea hasta dónde hemos llegado. Se hablaba del libro 2 meses antes de que saliera. Se siguió hablando de él 2 meses después. Fue algo inimaginable. El mayor acontecimiento de la vuelta literaria. Y sin embargo no se ha vendido demasiado. Eso demuestra que no es el marketing ni la portada lo que hace que se venda un libro. ¿De dónde eres, Susan? De Francia. Ah, qué casualidad. ¿De qué parte de Francia? Aquí tienes. Que lo disfrutes. He apreciado especialmente este libro. Está maravillosamente escrito, una obra maestra. Gracias. Si quieres, nos hacemos una foto juntos, como quieras. Merci beaucoup. Merci, madame. Creo que la fama es... La fama es una careta que te come la cara. Es una cita de John Updike. El éxito es otra cosa. Porque para un novelista, el éxito es una forma de libertad. Sé que en el fondo, el éxito es un barniz muy frágil. Muy, pero que muy frágil. Y estoy seguro de que muchos novelistas, sobre todo los novelistas que han alcanzado cierto éxito, lo que temen es ser incapaces de seguir escribiendo el día de mañana. Se dicen, mañana perderé a mis lectores. Pero también es una actitud necesaria. Sin esas dudas, se pierde el escalofrío creativo. Frankfurt, un palacio cercano a la Feria del Libro. En el centro de la imagen, siempre vestido de negro, está Mark Levy, el príncipe de la velada. Todos han venido a saludarle. Entusiasmados con las cifras de ventas alcanzadas por todos sus libros, los editores de todo el mundo quieren felicitarle. Están el francés, el italiano, el sueco, la americana, la inglesa, el alemán, el coreano, el español, el danés. También siempre atenta y siempre a mano,
una joven cuyo nombre en el mundo editorial es ya inseparable del concepto de bestseller. Susanna Lea, una agente muy especial. Susanna Lea es inglesa. Siente auténtica pasión por la literatura francesa. Se dedica a obtener los derechos internacionales de los libros. Su oficio consiste en escoger novelas francesas y conseguir que se traduzcan y se vendan en el extranjero. Gracias a ella, una noche de octubre sonó el teléfono en casa y era Steven Spielberg. Gracias a ella nos encontramos los dos unas semanas más tarde en el despacho de Steven Spielberg, enfrente de él y Ron Bass, el guionista de Rain Man. Y gracias a ella, Mark Levy puede asistir al estreno de la película Ojalá fuera cierto, adaptación de su famoso y primer bestseller. Estoy especializada en los libros internacionales y cinematográficos. Es muy emocionante trabajar en el cine. Es muy emocionante para el autor. Es algo que aumenta su fama y las posibilidades de dar a conocer su obra. Naturalmente el autor está contento porque obtiene un cheque por ceder los derechos. Pero el objetivo no es solo conseguir el cheque. Es que la película pueda ayudar a que el libro sea leído por gente que va más fácilmente al cine que a las librerías. No se gana mucho por los derechos cinematográficos. ¿En serio? Bueno, depende de lo que se entienda por mucho. Hombre, a su nivel... A veces se firman contratos millonarios, pero por lo general te llevas $500,000 o $1 millón. Y si es una película con mucho presupuesto, vendes muchos libros, pero la mayoría de las películas no vende demasiados libros extra. Entré de lleno, por así decirlo, en el mundo del bestseller internacional con uno de mis libros, Sangre Inocente. Fue número 1 en ventas en la lista del New York Times y vendí los derechos cinematográficos y los derechos para la edición de bolsillo en una semana. Un lunes por la mañana era una autora relativamente exitosa y más o menos bien pagada. Y una semana después habría sido muy rica si no hubiese sido por los impuestos. El fisco sí que se ha hecho rico. Es fantástico. No está nada mal, hay mucha energía. Es fantástico. Y esas olas son magníficas. Hay un movimiento increíble. Sí, hay cierta violencia. Hay algo que me gusta mucho. El título está bien separado de la imagen. Se ve realmente bien. Creo que de todas formas lo que hay que conseguir enfatizar es el nombre de P. de James. Hay que volver a poner la faja amarilla, la clásica faja P. de James. Hay que volver a ponerla. ¿Algo así? Hay que echar un vistazo a las mesas de las librerías para entender lo que está pasando. Es lo que se le va a echar encima al que entra en la librería. Verá a P. de James esperándole. Todo el mundo sabe quién es P. de James, así que hay que llamar la atención sobre su libro. Tú ves eso en una mesa y si te gusta P. de James, no puedes no verlo. Si no, se vuelve menos visible. Las librerías también han de entrar en el juego, o mejor dicho, los supermercados. En el campo del bestseller no hay nostalgia que valga. Es aquí donde ahora se venden realmente los libros. El cliente viene en busca de un título o un autor, no viene a por una colección. Así que hay que facilitarle la búsqueda. Lo importante es el título, el autor. Hay que clasificar todos los libros de literatura por orden alfabético con los pequeños separadores entre letra y letra. Ya los habéis visto abajo. También se pueden añadir etiquetas con nombres de autores para que sea más fácil identificar a autores como Mark Levy, Paulo Coelho, etc. La regla para colocar un libro en una mesa es un título, una colocación estratégica, un precio, ¿de acuerdo? No nos conformamos con el precio del editor, el que viene en la contraportada. Anunciamos que hacemos un 5% de descuento. Forma parte de la estrategia de comunicación. Hay que poner en todas partes las banderitas de 5% de descuento. No oigo a menudo a los escritores hablar de los libreros y no me parece justo. Sin los libreros no hay libros. Ya sea un librero de barrio o el responsable de la sección de libros de un supermercado, da lo mismo. Siempre es gente que ama los libros, que suele leerlos y hablar de ellos. Llega el cliente y ¿qué ve? Sobre la mesa de literatura juvenil tiene la última novedad que acaba de salir. Después los grandes clásicos, los de Harry Potter, todos agrupados. Una banderita para que los vean enseguida.
La estancia del cliente medio en el supermercado es de 50 minutos. No puede perder 30 a 20 minutos escogiendo un libro. Llega sabiendo lo que quiere. Quiere el libro del que hablaron en el programa de Ardison o de Fogiel, algo reciente. Le lleva un minuto escoger el libro. Coge el libro y lee la contraportada. ¿Es Carrefour una empresa filantrópica? No. Ganamos dinero, estamos aquí para ganar dinero, no para perderlo. Devolver una mercancía cuesta dinero, la mercancía que no se vende cuesta dinero. Una pregunta, ¿qué preferís? ¿Un libro de 20 euros durmiendo en el almacén, acumulando polvo y estropeándose? ¿Un libro que no valdrá nada dentro de un mes o tener 20 euros en el bolsillo? ¿Tenerlos en el bolsillo? ¿Pero es que no os gusta el dinero o qué? Cuando no vendemos un producto, se lo devolvemos al proveedor y nos quedamos el dinero. Está mejor en nuestro bolsillo. Producto artesanal o industrial, objeto eterno o desechable. Las leyes del mercado son un sacrilegio para el libro, ese pequeño objeto delicado, elaborado en solitario por un escritor sin ingresos asegurados ni certezas. ¿Representa el bestseller el futuro del libro? En el Fondo Nacional para las Artes en Washington se han planteado esta pregunta. Cada 10 años el Fondo Nacional para las Artes hace un estudio sobre el consumo cultural de los americanos. Y lo que venimos observando es que la lectura está decayendo en todos los sectores de la población. Hemos llegado a un punto en que solo la mitad de los adultos americanos lee libros. Estamos asistiendo a un cambio de rumbo en la cultura americana. Es una crisis. Así pues, lo que vemos en Estados Unidos, y supongo que probablemente ocurra lo mismo en Europa Occidental, es que la gente que lee es gente que tiende a llevar una vida activa e independiente. La gente que no lee suele ser gente más pasiva. Llegan a casa, encienden la tele, se conectan a Internet, juegan a un videojuego. De modo que la lectura se convierte, si no en la causa, al menos en un indicador de un estilo de vida sano y activo. Hoy por hoy el problema es que los libros que se convierten en bestsellers no son los mejores. Cuando yo iba a la universidad, si mirabas las listas de bestsellers, encontrabas novelas estupendas. Te topabas con John Updike, Eudora Welty, Truman Capote, una novela póstuma de Hemingway. Ahora si te fijas en los 10 libros más vendidos de las listas, siempre es narrativa popular. Son historias de detectives, de espías, de ciencia ficción. No tengo nada en contra de la narrativa popular, pero si acapara completamente a la sociedad, creo que empobrece la diversidad cultural y la estatura cultural de la sociedad. De modo que la pregunta es la siguiente. ¿Por qué en los últimos 30 o 40 años se han hundido tanto las listas de bestsellers en la escala literaria? ¿Por qué se han convertido en una función de la industria del entretenimiento en vez de una función del arte de la literatura? Hoy por hoy pienso que lo importante es que los chavales lean. Por eso estoy encantado con un fenómeno como el de Harry Potter. Harry Potter hace leer a los jóvenes y a los adultos. Así pues, crea hábitos. Da lo mismo lo que leamos, siempre y cuando leamos, siempre y cuando cojamos el hábito de la lectura. Una vez se ha cogido ese hábito, será más fácil pasar a los clásicos y luego quizá a los contemporáneos. Pero lo que cuenta es el hábito y el placer de la lectura. No creo que sean los escritores los que tengan que decir qué es lo que hace que la gente lea sus novelas. Son los propios lectores. Un autor que pensara demasiado en esto dejaría de ser sincero en su trabajo, porque lo único que buscaría sería gustar en vez de contar una historia, en vez de correr ese riesgo. Lo que me gusta de los bestsellers, y creo que esto es algo que quizá ocurre con todos ellos, es que la gente siempre dice o escribe: este libro me ha hecho disfrutar, me ha dado años y años de placer. Un caballero me dijo en una conferencia, un poco desafortunadamente, me ha dado años de placer en la cama. Encuentro que podría haberlo expresado mejor. Pero los libros están para hacer disfrutar.
Estoy encantado de tener tantos lectores a los que les gustan mis historias y no quiero decepcionarles. Si escribiera un libro que no les gustase, entonces sí que sería un desastre. Me preocuparía mucho. Estaría destrozado. Pero no por lo que dirían los editores, sino por mí mismo. Sería como un cómico que hace un monólogo y nadie se ríe. A medida que vas firmando contratos más importantes, como ocurre siempre cuando estás en las listas de bestsellers, te empiezan a atacar. Así es como funcionan las cosas. Si tuviera que escoger, prefiero que los lectores disfruten de mis libros antes que los críticos. Algunos son muy amables, otros no tanto. Pero yo me digo, cariño, se han vendido 1 millón de ejemplares, así que a alguien debe de haberle gustado.